Bienvenidos a Economía en Breve, donde comentamos lo más relevante de la marcha de la economía, y en esta ocasión retomamos el programa luego de una pausa de 2 semanas que estuve de vacaciones fuera de la ciudad. Por cierto, muchas gracias a todos los que me preguntaron por el programa. Voy a incluir los temas relevantes de estas semanas, por lo que tal vez el comentario quede un poco más largo de lo usual, pero espero que sea útil ya que hay muchas cosas que comentar. Y comenzamos en México con la publicación del llamado paquete económico, que contiene los documentos que darán forma a la política fiscal del gobierno en el año 2020, que será ahora discutido y en su caso modificado por el Congreso, teniendo que quedar aprobados el 31 de octubre la ley de ingresos y posteriormente el 15 de noviembre el caso del presupuesto de egresos. El punto de partida son las metas fiscales, luego se estima el marco macroeconómico con las variables que sirven de base para determinar los ingresos que se tendrán y entonces proceder con la conformación del gasto público. Las metas fiscales representan una señal muy importante del compromiso que tiene Hacienda con la disciplina fiscal que es necesaria para mantener la estabilidad económica, la cual es uno de los principales activos que hoy día tiene nuestro país y es la base para el buen desempeño de la economía. Hacienda plantea alcanzar un balance primario de 0.7% del PIB en el 2020, relajando, por cierto, la propuesta original que hiciera anteriormente de un superávit de 1.3% del PIB. Si se toman los ingresos públicos y le restan los gastos sin considerar los referentes al servicio de la deuda, el resultado es el balance primario. Un superávit primario quiere decir que los ingresos superan a los gastos y si este superávit primario es suficientemente grande, la deuda pública como proporción del PIB no crece, se mantiene estable, lo que es uno de los compromisos reiterados por el gobierno. Hacienda estima que con un superávit primario de 0.7% del PIB lograrán mantener la deuda en su nivel actual. Aquí vemos el marco macroeconómico de Hacienda, que es el conjunto de expectativas para las variables económicas más importantes que afectan la construcción del presupuesto. Llama la atención el optimismo de Hacienda en dos renglones importantes, en el crecimiento económico esperado para el año y en la plataforma de producción petrolera. En el primer caso, a diferencia de años anteriores, cuando Hacienda pronosticaba un crecimiento del PIB parecido al que se esperaba entre los analistas, en el promedio de los analistas del mercado, en esta ocasión hay una diferencia considerable. En esta gráfica podemos ver los pronósticos de crecimiento económico para este año y el que sigue de los diferentes analistas en la encuesta de Citibanamex justo antes de la publicación del paquete económico. Cada puntito es uno de los analistas. Y como podemos ver, el pronóstico de Hacienda no solo está por arriba del promedio, sino incluso de los analistas más optimistas. El problema con una estimación tan optimista para el crecimiento económico es que con ella se estiman los ingresos públicos, especialmente la recaudación tributaria. Si el crecimiento económico es menor a lo previsto por Hacienda, es muy probable que los ingresos del sector público también lo sean. Y si se quiere alcanzar las metas establecidas, sería necesario en ese caso realizar nuevos recortes al gasto público. Respecto a la producción petrolera, diversos analistas del sector han señalado que parece inviable lograr el incremento que plantean con los montos y tipos de inversiones anunciadas. Y si no se cumple esta expectativa, habría problemas para Pemex y para las finanzas públicas, poniendo en riesgo la calificación de la deuda soberana. Uno de los supuestos esenciales, por cierto, de Hacienda es que el nuevo Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, es aprobado pronto y esto genera nuevas inversiones que ayudan a impulsar el crecimiento de la economía. La ventana para que esta aprobación ocurra se está cerrando rápidamente y las posibilidades parecen muy pequeñas, sobre todo ahora que se inició el sorprendente proceso de impeachment al presidente Trump que comentaremos más adelante. Algo que ha generado elevada inquietud son los cambios planteados en la llamada miscelánea fiscal, que están orientados a fortalecer la capacidad recaudatoria y fiscalizadora del gobierno. Si bien es cierto que la recaudación tributaria en México es muy baja comparada con otros países y por eso se entiende la necesidad de incrementarla, también es cierto que para los contribuyentes cautivos la carga fiscal es muy elevada y preocupa especialmente que con estas medidas se aumenta el grado de discrecionalidad de la autoridad frente a los ciudadanos y las empresas. Hay que señalar también que la disciplina fiscal no solo se refiere a la parte macroeconómica de tener o no un superávit primario y mantener la deuda anclada, sino hacer un uso razonable y eficiente de los recursos públicos. Si el gobierno está planteando tomar
una mayor cantidad de recursos de la sociedad, de los hogares y las empresas, es necesario que estos recursos no se despilfarren en proyectos que no tengan una clara justificación social, lo que requiere de transparencia y rendición de cuentas. Diversos sectores de la sociedad han expresado su preocupación por las enormes cantidades de recursos públicos a destinos o programas que no presentan una justificación convincente y que parecen más bien un gran despilfarro. Hay que señalar que si esto es cierto, entonces podrá lograrse alguna meta de superávit primario y de deuda pública este año y el que sigue, pero en el fondo se está debilitando la posición estructural de las finanzas públicas y eso está lejos de la disciplina fiscal que se pregona. Podríamos hablar un buen rato de este tema, pero seguramente habrá oportunidad de retomarlo una vez que se apruebe el presupuesto más adelante. Pasando a los múltiples indicadores que tuvimos estas semanas, vamos a comenzar con las buenas noticias que nos está dando en este caso la inflación y que en este cuadro del INEGI pueden ver los resultados de la primera quincena de septiembre. La inflación general fue de 0.17% y luego de ligar varios meses con niveles inusualmente bajos, la inflación anual quedó en 2.99%, quedando por fin cerca y sobre, de hecho ligeramente abajo de la meta explícita de Banco de México. A la baja de la inflación contribuyó principalmente el renglón de energéticos, que creció de forma mucho más modesta que en años anteriores. En esta gráfica podemos ver el componente no subyacente de la inflación, que agrupa los renglones más volátiles, y puede verse una caída dramática durante el año que la ha llevado a niveles por debajo del 1%, no vistos más que de forma efímera en el 2016. La inflación subyacente, que es la parte menos volátil de la inflación y la que nos da una mejor idea de su nivel de mediano plazo, aquí en la línea azul claro, se ha estancado en niveles cercanos al 3.8%, todavía lejos de la meta de 3%. Así, la inflación se ha portado sorprendentemente bien, pero no hay que cantar victoria, ya que cuando dejen de presentarse estas sorpresas positivas, regresará hacia niveles más cercanos a lo que muestra la subyacente, y si se presentan sorpresas negativas, podría volver a aumentar por arriba del 4%. En uno de los eventos más relevantes para los mercados y tal como se esperaba, la Reserva Federal de los Estados Unidos recortó nuevamente su tasa de interés de referencia en 25 puntos base, dejando tal vez mayor incertidumbre sobre sus próximas decisiones, ya que hubo un par de miembros que votaron por mantener la tasa de interés sin cambio. Siguiendo a la Reserva Federal y tal como se esperaba en los mercados, el Banco de México recortó su tasa de interés de referencia también en 25 puntos base a un nivel de 7.75%, como podemos ver en esta gráfica en la línea verde. En esta ocasión, todos los miembros de la Junta votaron por bajar la tasa de interés, pero hubo dos que votaron por bajar la tasa a 50 puntos base, lo que pone en perspectiva más recortes en el futuro cercano. Seguramente seguirán bajando la tasa. El comunicado y luego los mensajes del gobernador en los medios deja abierta la posibilidad a cualquier acción que haga falta, y de hecho dejaron nuevamente el balance de riesgos para la inflación sin un sesgo definido. Pasando al resto de los indicadores en México, que tuvieron lecturas más bien negativas, la producción industrial se contrajo 1.7% real anual en el mes de julio, sumando 9 meses continuos con contracciones, como podemos ver en esta gráfica. Si vemos el crecimiento acumulado enero-julio, que se presenta en esta otra gráfica, la caída de este año es la más profunda de la década. Las manufacturas mostraron un repunte importante al crecer 3.2% real anual, impulsadas seguramente por el dinamismo de las exportaciones hacia Estados Unidos. Y en contraste, la construcción sigue desplomándose al caer 8.4% real anual en julio, sumando ya 4 meses consecutivos con caídas bastante importantes. También el indicador global de la actividad económica, el IGAE, presentó resultados débiles en julio al crecer solo 0.3% real anual, un crecimiento muy débil. En el acumulado enero-julio, el IGAE creció de forma marginal, lo que resulta el desempeño más débil desde el 2002 si quitamos la recesión del 2009. La industria automotriz siguió de capa caída en el mes de agosto, con una contracción de 9.7% real anual en las ventas del mercado interno, que se han mantenido en terreno negativo la mayor parte del tiempo de los últimos 2 años. Pero tanto la exportación de vehículos como la producción presentaron caídas importantes en agosto, como puede verse en esta gráfica, lo que es un mal presagio para los indicadores de actividad económica de este mes. La balanza comercial presentó un superávit de $750 millones en agosto,
como resultado de caídas generalizadas en las importaciones, destacando las de bienes de capital que se desplomaron 14% anual, reflejando la dramática caída en la inversión del país. Las exportaciones manufactureras que podemos ver en esta gráfica mantuvieron su dinamismo relativamente elevado. En esta otra gráfica podemos ver cómo se han desplomado las importaciones de bienes de capital sin dar todavía señales de dejar de caer. La creación de empleos en el mes de agosto continuó perdiendo fuerza tanto en el número de plazas como en su tasa de variación anual, como podemos ver en esta gráfica. Para los mercados financieros fue una mala semana, ya que los mercados accionarios de los 10 índices de nuestra muestra perdieron en promedio 0.76%. Nuestro mercado accionario, que pueden ver aquí, perdió 1.61% durante la semana y el peso perdió 1.25% en su valor frente al dólar de Estados Unidos, terminando la semana en 19.69 pesos por dólar y manteniendo una tendencia de alza bastante consistente en las últimas 2 semanas. En el entorno global se presentaron varios eventos relevantes, comenzando en Estados Unidos, donde la Cámara de Representantes comenzó el proceso formal de impeachment o juicio político al presidente Trump. Para que Trump sea destituido, haría falta primero que la Cámara de Representantes vote por ello y luego que lo haga el Senado de forma calificada, lo que se estima bastante difícil en la mayoría de los medios, ya que los republicanos controlan el Senado. Para la destitución, al menos 20 republicanos del Senado tendrían que darle la espalda a Trump, lo que parece poco probable a juicio de los expertos. Sin embargo, el proceso puede tener varias implicaciones que haga a varios republicanos cambiar de opinión, ya que hay un montón de evidencias que apuntan al mal uso del poder presidencial. Lo que detona el proceso fue una queja formal de un informante del gobierno que señalaba que había recibido varias observaciones de varios miembros del gobierno afirmando que Trump estaba abusando del poder presidencial en beneficio propio, incluso buscando la interferencia de gobiernos extranjeros para influir en la elección que viene del 2020. Una llamada de Trump con el presidente de Ucrania se hizo pública a decisión de Trump, pensando que con ello se evitaría el proceso, pero el contenido de la carta parece apuntar en su contra. Con este proceso se incrementa notablemente la incertidumbre en el panorama político de Estados Unidos y una de las consecuencias probables es que se posponga la ratificación del nuevo Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, ya que el Congreso estadounidense estará prácticamente secuestrado por el tema del impeachment. Por otro lado, en el Reino Unido no han salido bien las cosas para el primer ministro Boris Johnson, ya que la Suprema Corte de Justicia falló en su contra por su decisión de suspender el Parlamento. La semana que inicia podría darse un voto de no confianza que llevara a la destitución de Johnson en un esfuerzo del Parlamento por evitar un Brexit desordenado el 31 de octubre. También en el Reino Unido la política está al rojo vivo. Para terminar con los temas globales, luego de que comenzaran a darse algunas señales de cooperación entre Estados Unidos y China, limando algunas fricciones y para evitar una guerra comercial, el viernes trascendió en los medios que el gobierno de Trump estaría buscando aplicar medidas financieras con impactos severos, como impedir que compañías chinas estén listadas en los mercados accionarios. Esta nueva amenaza representa un paso más hacia la guerra comercial con China y otro factor de incertidumbre que puede golpear a los mercados financieros globales, y octubre se está perfilando como un mes bastante difícil. Para la semana que inicia tendremos mucha información, comenzando en México con las cifras de actividad financiera y finanzas públicas del mes de agosto, que en ambos casos darán señales importantes para el ritmo de la actividad económica. Tendremos también los resultados de la encuesta de expectativas de Banco de México entre los analistas del sector privado, que seguramente traerá nuevos recortes a las perspectivas de crecimiento, así como también tendremos las remesas familiares de agosto y la confianza del consumidor de septiembre. En Estados Unidos tendremos los índices ISM y el reporte de empleo, que seguramente pasarán a un segundo plano ante lo que está pasando en el entorno político y las fricciones también entre Estados Unidos y China. Como les comentaba, octubre parece ser un mes en donde se conjuntan varias cosas, la definición de varios de los factores relevantes, y puede ser un mes que genere bastante volatilidad en los mercados financieros. Habrá que estar bastante pendientes y con mucha cautela. Y con esto terminamos este programa número 141 de Economía en Breve, con la invitación usual a que se suscriban al canal. Si este comentario les gustó, les pareció útil, que le den like y que lo compartan entre aquellos a los cuales les consideren que les puede ser de utilidad. Si me mandan algún comentario, también aprecio cualquier observación que hagan, cualquier sugerencia. Muchas gracias y muy buena semana.